Seguimos entonces, en esta ocasión lo que vamos a ver es justamente lo que sigue a arreglos unidimensionales. Vamos a trabajar con arreglos bidimensionales. Vamos a borrar todo lo que teníamos, pero vamos a trabajar con cosas parecidas. A ver, bidimensionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que todo el mundo intuye. Supongamos que estamos trabajando con un arreglo cualquiera. Vamos otra vez con las edades y supongamos que son 5 edades. ¿Sí? Yo voy a guardar las edades de ustedes, podrían ser estas. Listo, estas son las 5 edades de ustedes de programación. Ahora, ¿qué pasaría si también necesito trabajar con otras 5 edades? Pero son 5 edades de alguien que esté cursando ahora matemática, no sé, los lunes a la mañana. Y por ahí las 5 edades son estas, de esas 5 personas que están cursando. Entonces acá tenemos 5 edades y acá tenemos otras 5 edades. Y de la misma forma podríamos estar trabajando con las edades también de 5 profesores que estén dictando materias ahora en este momento. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, estamos viendo que estamos trabajando con, otra vez, muchos elementos. Son todos del mismo tipo, siguen siendo enteros. ¿Sí? Pero está pasando algo malo. ¿Qué es lo malo que está pasando? Es que estoy declarando un montón de variables. ¿Sí? Otra vez, estoy declarando una variable por cada conjunto de 5 edades. ¿Sí? Y esto ya vimos que nunca es bueno. Desde el primer día de clases estamos haciendo alusión a eso, que nunca es bueno generar variables así, tantas variables que hacen más o menos lo mismo. Entonces recordemos cuál era el concepto de arreglo, así a secas, ¿no? ¿Qué es un arreglo? ¿Qué nos permite hacer un arreglo? Va por ese lado. Bueno, exacto, los arreglos nos permiten almacenar muchos datos de un mismo tipo en una sola variable. Y bueno, ¿y acá cuántos datos tenemos? Acá tenemos 15 datos, son muchos, 15 datos. ¿De qué tipo son? Enteros. Bueno, bajo ese concepto, ¿por qué no generar un arreglo? ¿No? Podemos generar un arreglo que nos almacene estos 15 datos. El problema es que los 15 datos no los quiero de corrido, como no quiero poner edades 15, porque de esta forma me quedarían todas las edades así. Las 15 lineales, y por ahí sería difícil saber qué edad corresponde a los profesores, qué edad corresponde a esta materia y qué edades corresponden a otra materia. Entonces esta no es la mejor forma de hacerlo. La mejor forma de hacerlo es trabajando en 2 dimensiones. Por ejemplo, vamos a hacer así. Hay 5 edades, pero además hay, por ejemplo, 4 cursos. De esta forma uno lo que hace es genera 5 edades. Así, genera 5 edades para un curso, bueno, lo quiero marcar de alguna forma, no sé cómo, 5 renglones, donde en cada renglón hay edades, y hay 4 renglones, por ejemplo, así quedaría. ¿Sí? Ahí tenemos 5 edades que están en el primer renglón, 5 edades que están en el segundo renglón, y bueno, así seguimos. ¿Cuánto? 4 renglones. Acá pongo más edades y acá ponemos más edades. A eso se refiere con que hay 2 dimensiones. Tenemos la dimensión horizontal, que es la que veníamos trabajando, y además una dimensión vertical. ¿Sí? Hay renglones y hay columnas. ¿Estamos? Ese es el concepto. Ahora vemos cómo se trabaja, pero a nivel conceptual se entiende. Antes había 5 edades, bueno, ahora también hay 5 edades, pero esto se repite también 4 veces. No tiene que ver con los objetos de otros lenguajes, tiene por ahí que ver con las matrices matemáticas, ahí sí. Nos vamos a seguir trabajando con índices, igual que antes. Bueno, entonces, ¿qué les parece que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando uno genera con un array? Lo primero que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Vamos a tratar de seguir el mismo orden que con los arreglos unidimensionales. Lo primero que hacíamos, ¿qué es?
Bueno, sí, cargar los datos. Vamos primero con eso. Vamos a cargar los datos. Bueno, así como con los arreglos unidimensionales, con los bidimensionales también podemos hacer que estos números sean una variable, ¿sí? El 5 habíamos dicho que eran la cantidad de columnas, si quieren, que hay con los datos, ¿sí? Columna 1, columna 2, bla, 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 ¿sí? Y el 4 serían los renglones, así que vamos a hacerlo así para que quede súper prolijo. Defino la cantidad de columnas, que en este caso van a ser 5, o podría ser con un print y con un scan. No quiero hacer tan complejo ahora el ejercicio de entrada, simplemente vamos a decir que las columnas son 5, ¿sí? Y que los renglones son 4. Vamos a tener 5 columnas y va a tener 4 renglones. Obviamente el 4 también podría ser pedido por el usuario con un print y con un scan. ¿Estamos? Así queda más genérico ya de entrada. Bueno, y vamos con el print. Con el for, mejor dicho. ¿Cómo debería ser el for? ¿Cómo les parece que tendría que ser el for? ¿No? La carga de los arreglos siempre se hace con un for. ¿Cómo les parece que tiene que ser? Mientras leo su respuesta voy a hacer acá un ejemplo para que nos ubiquemos. Efectivamente debería ser anidado, como bien están diciendo por ahí, pero piénsenlo un ratín más. ¿Cómo tiene que ser? Este es el conjunto de datos que se podría generar, ¿no? Tenemos 5 columnas, 4 renglones. A ver, el for, ¿de dónde hasta dónde tiene que ir? ¿No? Siempre el for estaba ligado a la cantidad de elementos. Entonces vamos a hacer un for que inicie en, por ejemplo, C menor C igual a 0, o sea, empieza de la columna 0, ¿y en qué columna termina? Si empiezo en la columna 0, ¿en qué columna voy a terminar? En la 4. Bueno, y eso la sintaxis es igual que antes, C menor que columnas. No sé cuántas son, ahora sí sé que son 5, pero podría no saberlo, así que lo hago siempre en base a la variable, columnas. Y bueno, C++. Listo. De esta forma, yo me aseguro que voy a ir recorriendo todas las columnas, de la 0 hasta la 4. Genial. Pero esto no me va a servir en el sentido que solamente estoy recorriendo las primeras columnas, si se diría. Columna 0, columna 1, 2, 3 y 4, pero del primer renglón. Así que, lamentablemente, también voy a estar necesitando moverme hacia abajo. Entonces, como bien dijeron por ahí, voy a necesitar otro for, ¿sí? Pero otro for que me permita moverme por los renglones también. Voy a empezar en el renglón 0, voy a ir hasta renglones, y voy a ir incrementando los renglones de uno en uno. Entonces, si lo miran con cariño, es igual que antes, pero ahora hay dos for, y están anidados, está uno dentro del otro. Porque ahora hay dos dimensiones en las cuales yo tengo que desplazarme, no una sola, ¿sí? De esta forma, nos vamos moviendo por las columnas, y una vez que nos movimos del 0 al 4 en las columnas, avanzamos con los renglones. De hecho, la lectura es distinta, ¿no? La lectura sería, me paro en la columna 0 y entro al for. El for avanza con los renglones, ¿sí? Es como que primero termina la columna 0, después termina la columna 1 y así avanza, ¿sí? ¿Lo ven a esto? Si hay dos dimensiones, necesito dos recorridos, dos for para moverme. Bueno, y ahora vamos a cargar los elementos. Los elementos los voy a cargar del 10 al 99, aleatorios. ¿Sí? Así no andamos haciendo tantos prints, y no tengo que hacer 20 print, ¿no? Con 20 scan los voy a generar aleatorios. Primero vamos con eso, que fue lo último que hicimos. ¿Cómo hacemos aleatorios del 10 al 99? El valor mínimo era el 10. Sí, está, creo que no borré nada. Está la librería y está el SRAM.
Vamos con los aleatorios del 10 hasta el 99. Efectivamente, empiezo en 10, genero random, divido por y me quedo con el resto. Tengo que dividir por el máximo más 1, ¿sí? Para evitar esto, que el 99 en este caso forme parte del conjunto, y le resto el mínimo. Entonces en este caso daría 90. ¿Sí? Porque yo quiero al 99, así que hago hasta 100, eso me da hasta el 99, pero lo resto. Genial, ahí tenemos los random, pero ¿dónde los guardo? ¿Dónde los voy a ir guardando? En mi arreglo, obviamente. Pero ¿cómo sería acá la escritura para guardar esto en mi arreglo? Mi arreglo se llama edades. Bueno, sí, edades. Pero edades es un arreglo, y siempre que trabajamos con arreglo yo necesito definir en qué posición voy a guardar cada dato. Bueno, ahora si yo les pregunto ¿en qué posición está este 12? ¿Qué me responden? Ahí sí me gustaría leer las respuestas. ¿En qué posición está este 12? Bueno, muchas respuestas variadas. Vamos con este si quieren, porque este me va a marcar mejor. Vamos con el 52 ahora. La mayoría lo dijo bien, pero hubo varios errores. Vamos con el 52. ¿En qué posición está el 52? Siempre, lo importante es que necesitamos dos posiciones ahora. Con una sola no alcanza. A ver, el 52 está en la columna 0, 1, 2. Está en la columna 2. ¿Y en qué renglón está? No está en el renglón 0, está en el renglón 1. Entonces, ese 52 está en la posición 2, 1. Lo importante es esto, que necesito la posición de la columna y la posición del renglón. Por ende, ¿dónde voy a guardar el random este que se generó? Si yo quiero establecer una posición dentro de nuestra matriz de datos, voy a tener que establecer dos posiciones, no una sola, no me va a alcanzar con una sola. ¿Y cuál va a ser dicha posición? La primera posición es la de las columnas, que en este caso el iterador se llama C, y el otro es de los renglones, que el iterador se llama R. Bueno, a esto me refería con que el iterador muchas veces uno le puede dar un nombre que se amolde a las circunstancias, ¿no? En este caso no lo llamé I, porque en este caso el iterador tiene un rol tan importante que está bueno cambiarle el nombre y ponerle un nombre más representativo. Bueno, y listo, de esta forma se van a ir cargando estos números en todas estas posiciones. Al terminar los dos for, vamos a terminar de hacer las 20 iteraciones, ¿sí? Acá tenemos 4 iteraciones. Perdón, acá teníamos 5 iteraciones y acá tenemos 4 iteraciones, así que van a terminar los 20 movimientos. ¿Pudieron seguirlo esto? Genial. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es el mostrar los datos, ¿no? Si no los muestro va a ser difícil darnos cuenta si se hizo bien o no. Así que vamos con el mostrar datos. Bueno, ¿y cómo les parece que se hace el mostrar datos? Efectivamente, el mostrar datos también necesita dos for anidados. Bueno, acá tenemos un for y vamos con el otro for. Y ahora debatimos un rato lo que estoy haciendo. Ahí estamos, tenemos los dos for. Este cierra el primero y este cierra el segundo. Ahí están los dos for. Uno para renglones y otro para columnas, ¿sí? Cambié el orden de los for. ¿Eso les parece bueno o les parece malo? Da igual, es lo mismo. Es distinto. ¿Sí? Antes primero recorría las columnas, después los renglones. Ahora al revés, primero los renglones, después las columnas. ¿Qué creen que cambia? Si es que cambia algo.
Bueno, efectivamente en su funcionamiento no va a cambiar nada, pero internamente lo que hace, lo hace en distinto orden, ¿no? Vamos con el cargar datos. Si yo hago el cargar datos en este orden, lo primero que hace es, se para en la columna 0 y viene al renglón 0, carga el 12. Avanza un renglón, viene acá, sigue en la columna 0, pone el 52. Avanza otro renglón, viene al 12, y cuando termina con los renglones, recién ahí avanza con las columnas. O sea, va en este orden, ¿sí? Descendente y hacia la derecha. Si yo hubiera puesto renglones y columnas, ¿cómo hubiera sido? Se hubiera parado en el renglón 0 y hubiera avanzado por las columnas. Columna, 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 y avanza. Obviamente los datos van a dar distintos porque son aleatorios, pero lo importante es el proceso, ¿no? Que es al revés. Pero los datos van a estar guardados en los lugares correctos siempre, así que en ese sentido no tengan miedo. No importa en qué orden hagan los for, pero internamente sepan que se van generando en distinto orden, ¿sí? El movimiento interno es distinto. Ahora bien, yo para mostrarlos, esto es para cargarlos los puedo cargar en el orden que quieran, con el for en el orden que más les guste. Pero para mostrarlos, tengo que empezar sí o sí por los renglones. ¿Por qué? Porque mostrar no es otra cosa más que escribir en la consola. Y yo no puedo escribir en la consola primero el renglón 3, después renglón 1, después renglón 4. Yo no puedo moverme así libremente por la consola. La consola es línea por línea. Entonces la consola escribe este renglón. Cuando termina de escribir este renglón, pasa al segundo renglón y así. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Yo en la consola negra o blanca, como es en mi caso. No terminé de codificarlo, no se lo puedo mostrar. Acá en esta consola, yo no puedo escribir primero la C y después la D y después la A. No, yo escribo primera línea. Cuando termina la primera línea, paso a la segunda. O sea, el barra N me dice, paso al siguiente renglón y ya no puedo volver arriba. Entonces, eso que tenemos acá, ese problema que les acabo de comentar, hace que sí o sí tengan que empezar por los renglones a la hora de mostrar los datos. Solamente a la hora de mostrar los datos. En cualquier otro algoritmo no es necesario empezar por los renglones. ¿He sido claro con eso? Con el resto de las cosas no importa en qué orden hacen los for, seguramente el resultado les va a dar igual, pero a la hora de mostrar sí es importante. Bueno, y ahora vamos a mostrar los datos. ¿Cómo los muestro? Bueno, como siempre, ¿no? Un printf, comillas, dejo ahí unos espacios, ¿no? Vamos a mostrarlo así. Barra, dos espacios, muestro el número que es un entero, pongo otra barra y dejo unos espacios. Acá voy a mostrar el entero. ¿De dónde saco el entero? Bueno, lo saco justamente de mi matriz, edades, en la posición columna renglón. Saco la edad que está en esta columna y que está en este renglón. Para todas las columnas y todos los renglones. Bueno, y ahí como lo ven, ya estamos bien con esto o no. ¿Esto va a andar, no va a andar? Sí, Arturo dice, ¿y por qué no empezamos siempre por los renglones? Sí, podría ser una buena práctica que siempre empiecen por los renglones. Hagan lo que hagan para olvidar este detalle que les dije. No sería una mala práctica. Lo que sí tienen que tener presente es que las columnas y los renglones son una figura estética, visual, pedagógica y socialmente aceptada, ¿no? La matriz tiene renglones y tiene columnas, pero internamente los datos se guardan en memoria y en memoria no existen las dimensiones. Para la computadora da igual, ¿no? Nosotros a nivel estético está bueno separarlo en columnas y renglones, pero las columnas y los renglones son cosas que no existen dentro de una computadora. Es simplemente para mostrar, para contarles a ustedes y para que tengan una primera aproximación sobre el tema. La realidad es que los índices son lo que ustedes quieran y en el orden que quieran. Total, son posiciones de memoria. ¿Sí? Pero está bien lo que dice por ahí Arturo. Bueno, ¿por qué no mantener siempre el mismo orden de los for? Y no estaría mal. No estaría mal mantener siempre el orden de los for. Bueno, así como está el mostrar, ¿funciona o no funciona? ¿Cómo lo ven? Muchas veces cuando se trabaja con matrices matemáticas propiamente dichas, se pone fila columna, ¿sí? Para hacer alusión a la bibliografía muchas veces. Bueno, efectivamente esto hace un print, siempre hace print. Esto va a ser el print 20 veces, pero nunca va a dejar el renglón. Entonces cuando yo termino de hacer
las columnas de cada renglón, estaría bueno dejar un renglón. Si no, les va a aparecer todo junto. Voy a ejecutarlo. Bueno, y acá lo tenemos. Acá tenemos la matriz con los 20 datos generados. 5 datos representando las columnas y 4 datos en los renglones. Bueno, 4 renglones y 5 columnas, hablando más fácil. Y tenemos los 20 datos generaditos. Este barra n, por ahí la primera vez que lo hacen no se dan cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si no pongo ese barra n? Bueno, pasa lo que muchos se habían aventurado a responder recién. ¿Qué es esto, no? Aparecen todos juntos. Acá no se nota porque está la consola chiquitita. Ahí. Yo estiro la consola y vemos que los datos están en una sola línea. Como no alcanza la pantalla, me lo pasa a la segunda, pero están todos en la misma línea. ¿Sí? Cada vez que termino con las columnas, antes de pasar de renglón, tengo que poner el print. Esa sería la mejor interpretación. Antes de pasar al renglón siguiente, pongo el barra n. Vuelvo a generar y vamos a ver que los aleatorios son distintos y están súper ordenaditos. Acá está. ¿Sí? Ahí tenemos los aleatorios. Sencillo, ¿no? Sencillo y poderoso. No sé si sencillo a la hora de entenderlo por primera vez, pero una vez que lo dominen van a ver que efectivamente es muy poderosa esta herramienta. Sí, se puede hacer un array combinando un montón de cosas, eso se puede. Por ahora no, por ahora vamos a seguir así con cosas estándar, pero se puede hacer combinaciones de cosas. Por ahora vamos a tratar de entender el concepto por lo menos para enteros y float y después vemos de combinar. Pensemos que, a ver, voy a mostrarlo en pantalla. Cada renglón, cada columna podrían ser, qué sé yo, aulas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 8 y aula 20. Cada columna es un aula y cada renglón es el docente que está en dicha aula. ¿Sí? Esa podría ser una forma. Entonces, el docente 4 que está en el aula 11 tiene 69 años. ¿Sí? O sea, podríamos pensar que cada renglón y cada columna representa algo. ¿Sí? No es el mejor ejemplo el de docentes y edades, fue lo primero que se me vino a la mente, pero sepan que cada columna y cada renglón podría representar algo en particular. ¿Sí? Podrían ser, tenemos 5 y tenemos 4. Bueno, esto podrían ser trimestres del año. ¿Sí? Tenemos 4 trimestres. ¿Sí? Y las columnas podrían ser los aumentos de la carne por trimestre. Entonces, en el segundo trimestre, ¿sí?, en la carnicería 3 hubo un aumento del 14%. En el trimestre 3, la carnicería 4, hubo un aumento del 78%. Y así. O sea, es muchísima la información que uno puede estar manejando por medio de una matriz. ¿Estamos? Bueno. Como para ir reforzando un poquito el concepto, vamos a calcular el promedio de la matriz. ¿Cómo hacemos eso? Sumar los valores. Bueno, sí, efectivamente. Lo importante es que necesitamos siempre los dos for. Vamos con los dos for, uno de columnas, uno de renglones. Cierro los dos for. Como siempre que uno tiene que trabajar con un promedio, necesita un acumulador. En este caso estoy sumando enteros, así que el acumulador lo declaro entero. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Dentro de los for anidados hacemos un acumulador igual acumulador más el elemento. El elemento se llamaba edades en la posición
columna renglón. Entonces, de esta forma sumo todas las edades. Y al terminar, ¿qué tengo que hacer? Dividir por la cantidad, efectivamente. Lo voy a hacer directamente en un printf para no ser otra variable. Es un float. ¿Y de dónde saco el float? Ahí lo han dicho. ¿Qué cuenta tengo que hacer acá? La voy a hacer aparte, mira. Me arrepentí. Vamos con float promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Yo voy a mostrar acá el promedio. ¿Cómo lo calculo? El promedio va a ser igual a ¿qué cosa? Correcto. Es el acumulador, ¿sí? Dividido ¿qué cosa? La cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, en este caso hay 20 elementos. ¿Por qué? Porque hay 5 por 4 elementos. Entonces tenemos que hacer dividido columnas por renglones. Columnas por renglones nos da el 20 en este caso, pero podría ser volátil. ¿Sí? Podría ser algo que cambie con el tiempo. ¿Estamos? ¿Cómo lo ven así? ¿Se ve bien? ¿Se entiende que eso es el promedio? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Va a andar, no va a andar? ¿Falta algo? ¿Está bien? Podrían no llenarse todas. No, los arreglos son de posición estática. O sea, la posición del arreglo nunca cambia. Por ende, siempre la posición está ocupada por algo. Podrías hacer un par de if que digan que sí estás en la columna 2, renglón 3, que cargue un 0. Podés hacerlo así. Pero siempre se cargan todas. ¿Sí? Y eso para los arreglos unidimensionales también era así. Bueno, lo voy a ejecutar así. ¿Esto anda o no anda? ¿Me va a dar bien? ¿Me va a dar mal? Esto lo vimos creo que en la clase 1, clase 2. Y esto así como está no está del todo bien. Lo voy a ejecutar. Bueno, ahí lo ejecuté. No estaría pasando nada, se colgó. Pero bueno, justamente esto de que no está pasando nada y se colgó es por un motivo importante. ¿Cuál es dicho motivo? Bueno, voy a cancelarlo de alguna forma. Ahí estamos. Sí, efectivamente, estoy dividiendo un entero con un entero, ¿no? Por ahí viene el problema. Las columnas son enteras, los renglones son enteros, el producto entre enteros da entero, el acumulador es entero, división entre enteras da entero. Y eso es un problema. Entonces, ¿cómo hacíamos para salvar ese problemita? Bueno, sí, la opción más sencilla y la menos indicada es decir que todos son float, que las columnas son float, los renglones son float y que el acumulador es float. Bueno, así sí, ¿no? Pero en un universo donde todo es float, el resultado va a ser float. Pero nada, no es aconsejado porque los float ocupan más espacio. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es el casteo. Lo que hay que hacer es que alguno de los componentes de la división, ya sea el numerador o el denominador, hay que forzarlo para que sea flotante, por lo menos por un instante. Así que, por ejemplo, vamos a forzar que el acumulador sea del tipo float. Vamos a hacer float acumulador. Sí, con esto seguramente se lo toparon en los primeros ejercicios, ¿no? En los primeros ejercicios, si uno quiere hacer una división entre enteros, les va a fallar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que el resultado me dé float necesito que o numerador o denominador sea del tipo float. Así que ahí es donde aparece el concepto de casteo. El casteo es forzás a que el acumulador sea un float para hacer esta cuenta solamente. Después el acumulador sigue siendo entero, pero momentáneamente lo transformás en float. La transformación básicamente es ponerle una coma con muchos ceros, ¿no? Eso es lo que hace el casteo. Vamos a ejecutarlo. Y ahí sí vamos a ver que funciona. Ven, sí, efectivamente ahora funcionó. Y acá está. Este es el promedio entre estos números.
¿Tiene sentido? Bueno, sí, obviamente, porque el promedio me tiene que dar también entre el rango solicitado. Y efectivamente lo da, ¿sí? Así que, excelente, tenemos el promedio de la matriz. ¿Pudieron verlo todos esto? Se podría crear otra variable float y reasignarle el valor. ¿Qué valor? Al valor del acumulador. Sí, podrías hacer acumulador float igual a acumulador. Sí, ahí sí podrías, también. Pero ahí estás generando otra variable y estás ocupando memoria. Demás. Sí, por ahora pueden, pero no es aconsejado. Porque después esa variable no la vas a usar nunca más, la vas a usar solamente para esa cuenta. Tiene sentido generar variables para una única cuenta por ahí. Pero bueno, por ahora sería una solución también. Bueno, perfecto. Si ya se entendió esto, podemos pasar a lo siguiente. Creo que va a ser lo último que vamos a hacer hoy. Voy a mostrar otra vez la matriz. Bueno, dijimos que cada renglón puede ser algo en particular. Supongamos que yo quiero saber cuánto me da la suma de todos los elementos, ¿no? La suma de todos los elementos ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos acá adentro con el acumulador. Esto me suma todos los elementos. Pero suele ser mucho más útil sumar por renglones o por columnas. ¿Por qué? Porque justamente los renglones y las columnas seguramente representen algo. Yo les dije que cada renglón podría representar los trimestres y cada columna los precios, no sé, o lo que sea. Entonces, seguramente puede ser muy útil hacer la suma por trimestre, es decir, dejar fija una columna y hacer la suma. Entonces, si yo les pido que sumen por renglones, ¿cuántos resultados obtendrían? Si yo quiero saber cada suma por renglón, ¿cuántos resultados vamos a obtener? Efectivamente 4, ¿no? Acá tenemos una suma. Sí, esto da 52, 130, 200, casi 300 va a dar esto. Esta primera suma va a dar casi 300. Vamos con esta. Casi 200, casi 350, 420, 480. Esta va a dar más o menos 480. Entonces, estamos viendo que va a haber 4 resultados para la suma. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer la suma por renglones. Vamos a sumar, pero por renglones. Ahí estamos. ¿Cómo hacemos para sumar por renglones? ¿Qué les parece que hay que hacer? Ya me adelanto para que sepan que vamos a tener que hacer do for. Eso no hay salvación sobre eso. Do for. Hice copiar y pegar de los do for. Nada más. ¿Cómo creen que hacemos esto? Necesito ir sumando igual que antes, pero por renglón. O sea, quiero 4 resultados. Sí, primero vamos a necesitar un acumulador, ¿sí? Así que vamos con eso. Int acumulador. Lo voy a llamar acumulador renglones para que no piensen que tiene que ver con el otro acumulador, ¿sí? Como todo contador lo voy a iniciar en 0, eso no cambia nada. Listo, este es mi acumulador. ¿Dónde hay que hacer la suma? Efectivamente, acá estamos avanzando por los renglones. Bueno, estoy en el renglón 0, ahora tengo que sumar todos los elementos de la columna. Entonces, acá dentro de este for, voy a hacer que el acumulador por renglones no sea otra cosa más que el acumulador por renglones más los elementos. Los elementos en este caso era edades en la posición columna renglón. Si yo estoy en el renglón 0, avanzo por todas las columnas y voy sumando en este acumulador, ¿sí? Al terminar de hacer esa cuenta, podríamos hacer un print que diga la suma del renglón AA sea tanto. Y la entera también. Son porcentajes, no son ampersand. Ahí estamos. Voy a decir en qué renglón sumé y cuánto dio.
Y ahí dejo un renglón. Entonces, el renglón lo saco de R y la suma la saco de acumulador renglones. Esta es una forma de sumar por renglones. ¿Sí? Bueno, primer renglón fijo, sumo todas las columnas de ese renglón y muestro la suma. Eso va a andar joya. El problema es cuando pase al segundo renglón. Cuando pase al segundo renglón, ¿qué les parece que va a pasar? No, no es lo mismo que hicimos antes, porque antes... Ahora por ahí cuando responda mi pregunta lo vas a entender. O sea, efectivamente, hasta acá estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Pero falta algo justamente que es lo que va a marcar la diferencia. Yo sumé todas las columnas de dicho renglón, mostré el resultado parcial y ahora tengo que resetear el resultado parcial. ¿Sí? Acumulador por renglones vuelve a ser 0. O sea, inicialmente tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque lo reseteo cada vez que entro a un nuevo renglón. ¿Sí? O lo podemos volver a 0 acá también, no habría problema. Lo podemos volver a 0 una vez que mostramos, también eso se podría hacer. ¿Sí? No habría problema. Bueno, y vamos a probarlo. Ahí está la diferencia. En base a algo que alguien ha dicho. Me quedó feo porque me falta un barra n. Esperen que dejo un barra n acá. Barra n. Ahora sí se los muestro. Bueno, ahora me pasé un poquito con los saltos de línea, pero bueno, acá estamos, ¿sí? ¿Ven? Tenemos el renglón 0 me dio tanto, renglón 1 me dio tanto, renglón 2 me dio tanto, renglón 3 me dio tanto. Entonces, esa es la suma por renglones. ¿Estamos? ¿Pudieron seguir esto? Interesante esto. Y súper útil. Lo mismo si hubiéramos querido hacer la suma por columnas, ¿no? De la misma forma podríamos haberlo hecho. Efectivamente, Eduardo. Esa es la única diferencia entre poner antes y poner después en renglones. Si vos lo pones acá en 0 de entrada, te aseguras que siempre que cambies de renglón lo pases a 0 y no te importa cómo fue definido fuera, efectivamente. Da igual. De hecho, yo lo hubiera puesto arriba. Sí, pero como alguien dijo al final del print, dije, bueno, sí, también es válido. Yo lo hubiera puesto acá. En la primera iteración medio que estamos haciendo algo de más, ¿no? Porque ya estaba en 0, ¿para qué ponerlo en 0 otra vez? Pero en la última lo dejaste con el acumulador. Entonces ahí gana por un lado y pierde por el otro. Así que uno decide. O de última lo puede hacer en los dos lugares y listo. Pero yo lo hubiera puesto acá arriba. Si fuera la suma de columnas, eso se los dejo para que lo hagan ustedes, pero sería lo mismo, ¿no? Cada vez que cambien de columna tendrían que el acumulador resetearlo. Piénsenlo y traten de hacerlo, pero es muy sencillo. Esta es igual. Bueno, y última cosita para cerrar. Vuelvo a ejecutar el programa para que lo vean. Tengo 4 datos que van de la posición 0 a la posición 3 y son la suma. Son todas enteras. ¿Cómo les parece que podemos mejorar esto? ¿No? Porque yo acá las sumas las perdí. Si yo quiero recuperar la suma 405, la perdí, ¿no? La calculé, la mostré y reseteé, la perdí. Calculo, muestro, reseteo, perdí. ¿Qué mejora les parece que se le puede hacer a este algoritmo? Guardarlas en un array. Efectivamente, si esto lo miran con mucho cariño, esto es un array de 4 elementos. O sea, si hay 4 columnas, hay 4 resultados. Si hay 4 resultados, hay 4 elementos. El primer elemento está en la posición 0. Tercer elemento es este, ¿sí? Así que para mejorar esto, podríamos haber hecho lo siguiente. Podríamos haber definido un array de suma por renglón. Vamos a tener 4 elementos, que de hecho son los que tenemos, ¿sí? En cada elemento de este arreglo voy a guardar la suma, ¿sí? Inicialmente habíamos dicho que el acumulador tiene que estar en 0. Bueno, inicialmente podemos justamente forzarlo para que esté en 0.
podemos hacer 0, 0, 0, como les mostré antes estáticamente, o hacerlo mejor aún como vamos a hacer ahora, ¿sí? Simplemente se los pongo como alternativa. Si tenemos 4 resultados, podemos forzarlos para que los 4 estén en 0, de esta forma. No es la forma que más me gusta, vamos a hacerlo de la forma que sí me gusta. La forma que sí me gusta es, vamos a ir reemplazando las cosas que teníamos. Acumulador, ya no vamos a usar más el acumulador, ahora lo vamos a ir acumulando dentro de la suma por renglón. Así que digo, bueno, la suma por renglón en la posición que me diga el iterador de R, o sea, la suma por renglón en este renglón inicialmente vale 0. ¿Sí? Inicialmente vale 0. Y ahora, en ese renglón, voy acumulando. Si se fijan, lo único que hice es cambiar el acumulador por un array, nada más. Después el algoritmo es idéntico, no cambié nada. Y me puedo dar el lujo de sacar este print. Miremoslo con cariño. Tenemos inicialmente una suma que tiene 4 posiciones. Cuando entro al renglón 0, pongo la suma de dicho renglón, lo pongo en 0 y empiezo a acumular en ese renglón. Cuando termino con todas las columnas, avanzo a la siguiente suma por renglón. O sea, me paro en el segundo renglón, lo pongo en 0 y empiezo a acumular ahí. Entonces, de esta forma también podríamos hacer la suma por renglones, pero almacenar las sumas en un arreglo. Entonces, ahora podría mostrar las sumas por renglones. De esta forma yo me garantizo, voy a hacer copiar y pegar los dos for, vamos a hacerlo así. De esta forma yo me garantizo no perder los datos, ¿sí? Los renglones empiezan en 0, punto y coma, renglones menor que renglones, renglones más. Pero ahora voy a hacer un solo for. ¿Por qué un solo for? Porque en este for solamente voy a mostrar la suma por renglones. Suma por renglones. Renglón. Voy a mostrar en qué renglón estoy. Porcentaje de. Y voy a mostrar el total. El total también es un porcentaje de. ¿De dónde saco cada cosa? Bueno, el renglón lo saco de R. Y el total lo saco de suma por renglones en el renglón R. Ahí estamos. Miremoslo con cariño. Así quedó. O sea, quedó igual que antes, solamente que cambié el print. Pero miremos, estamos posición 0 me dio esto, posición 1 me dio esto, posición 2 me dio esto, posición 3 me dio esto. Si uno lo mira, me van a decir, ah, bueno, pero es lo mismo que antes. Bueno, efectivamente, el resultado final es el mismo que antes, ¿sí? No cambió mucho en cuanto al resultado. Lo que sí cambió es que yo tengo todas las sumas almacenadas en un arreglo. Por ende, puedo usar la suma que yo necesite en el momento que yo necesite, ¿sí? De la forma que lo habíamos hecho antes, simplemente mostrábamos por pantalla los resultados, pero los perdíamos. Ahora esos resultados están guardados acá. Entonces, ese es un salto de calidad altísimo que podemos dar a la hora de trabajar por matrices, ¿sí? Muchas veces suele ser útil guardar los resultados por columnas o por renglones en un array, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos suma por renglones, vamos a tener 4 sumas. Si hacemos suma por columnas, vamos a tener 5 resultados. Lo mismo podríamos hacer promedio por renglones, promedio por columnas, máximo por renglones, mínimo por columnas y todas las variantes que se les ocurra. ¿Estamos? Bueno, pudieron seguirlo. Esta última parte, hasta que no se sienten a hacerla, no se van a sentir seguros, ¿sí? Pero habrán visto lo importante que es y lo fuerte que es y la cantidad de utilidades que les vamos a poder dar a este concepto. Perfecto. Bueno, con esto que vimos, pueden hacer todo el PowerPoint de la unidad 4, el primer PowerPoint, ¿no? Ya podían hacer hasta el ejercicio 6 si no me falla la memoria. Bueno, el 5 es el de los aleatorios, qué sé yo. El 6 también lo pueden hacer, ¿no? Es sumar arreglos de una dimensión, es sencillo.
Tenían acá un videito donde explicaba básicamente lo mismo. Y la última parte es la que empieza con los bidimensionales, ¿no? Donde habla un poco de las matrices, todo lo que les estuve comentando yo recién, cómo hacer para mostrar, para cargar, etc. Y acá tenemos ejercicios, ¿sí? El ejercicio 1 es una matriz de 12 columnas y 4 renglones, ¿sí? Donde los 12 son los meses y los 4 son empresas. O sea, hay 12 meses y 4 empresas. Entonces se pide todo esto. El total por año, quiere decir el total sumando las 12 columnas. Bueno, jueguen un poco con estos enunciados. Básicamente todos los enunciados se resuelven con lo último que hice, ¿sí? Sumar por columnas, sumar por renglones, promedio por columna, promedio por renglones. Tienen que leer el texto, interpretar lo que se está preguntando y en base a eso hacer la suma o lo que tengan que hacer por renglones o por columnas. Pero la solución está en lo que hice recién, ¿sí? Acá les da a modo de ayuda, ¿sí? Tenemos 12 meses, 4 empresas, ¿sí? Si uno quiere saber cuánto ganó la empresa 2 en el año, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto ganó la empresa 2 este año? Efectivamente, dejamos fijo el renglón 2 y se suma todas las columnas. Entonces, esto es una suma por renglón, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer con todos los enunciados, se leen así, ¿sí? Bueno, después el ejercicio 2 les dice definir dos matrices de 4×4, no importa cómo las cargan, y generar la suma, la resta y la multiplicación de matrices. Si no se acuerdan cómo se hace eso o no lo vieron, acá les explica cómo se hace. Tenemos dos matrices, la suma de matrices es posición por posición, 2 más 1 da 3, 0 más 0 da 0, y bueno, y así. Y ese también, me interesa más que hagan el primero. Bueno, después, bueno, y este es un ejercicio, primero hagan el ejercicio 1, ¿no? Y una vez que hacen el ejercicio 1 pueden pensar esto que era un trabajo que les tomaba hace un par de años. Un trabajo obligatorio que antes tomábamos. Ahora ya no lo hacemos obligatorio, pero está bueno para que practiquen todos estos conceptos. Es un buen ejercicio para practicar arreglos uni y bidimensionales. Entonces, básicamente hacer la réplica del Kini 6, donde cada cartón es una colección de números y cada jugada es otra colección de números, ¿sí? Bueno, y hasta ahí, ¿sí? No hace falta que hagan todo eso, pero me gustaría que planteen por lo menos el ejercicio 1 para la clase que viene. La siguiente clase vamos a ir de acá en adelante, ¿sí? Desde trabajar con funciones, que es otro concepto que vamos a seguir trabajando. Bueno, no tengo mucho más que decir por hoy. No sé si hay alguna duda, sugerencia, consulta o lo que sea. Fundamental que practiquen este tema de arreglos y arreglos bidimensionales, que lo vamos a usar durante todo el año. Súper importante. Efectivamente, por favor practiquen. Estas cosas no se aprenden escuchándome ni a mí ni a nadie. Se aprenden solamente practicando, no hay otra forma. Así que a dedicarle muchas horas a esto de los arreglos, por favor. Cualquier cosa, bueno, me consultan. Seguimos atentos y bueno, nada, que tengan buena semana. Hemos terminado con la clase. Un abrazo.